Hola. Profe. Buenas tardes. Hola, Bueno, profe. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, profe. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Ya. ¿qué tal? Buenas tardes, tardes buenas. Bien. 3, 15, 16. Bueno. Eso ahí, eso acá. Bueno. Ya estamos arrancando. A ver cómo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Entonces, bueno, la última charla estábamos haciendo, vamos a hablar un poquito de fisiología para redondear lo último que habíamos hablado, sobre el tema de, uno, las medidas, las unidades de medida, que habíamos contado el otro día, estábamos con ese tema de las unidades de medidas y terminamos ese tema, que no es un tema, es simplemente aclarar una cosa, en este tiempo aclaramos sobre concentraciones, medidas de concentración, que nada, que son de uso cotidiano, que justifican lo que hablemos sobre concentraciones. Cuando hablemos de concentraciones, entonces vamos a mencionar estas cosas. Habíamos mencionado que era un mol, cómo era que identificábamos un mol, qué representaba realmente un mol, cómo se medían los moles. Bueno, habíamos hablado de moles para que entendiéramos de qué se trataba, y a raíz de eso habíamos dicho que los moles, las moléculas que tenían capacidad osmótica, es decir, capacidad de atraer agua, le llamábamos, esas sustancias, podíamos medir los moles de esas sustancias y a partir de los moles de las sustancias calcular o podíamos decir que tenían una osmolaridad, es decir, la osmolaridad es esa propiedad de atracción de agua que tienen algunas sustancias o moléculas. No la tienen todos, no tienen todos esa capacidad de atracción de agua, y las moléculas que tienen esa atracción de agua tienen una molaridad, es decir, una molaridad cuando están disueltas, es decir, tienen una concentración que se pueden medir en moles, eso es molaridad. En la concentración medida en moles por litro de una sustancia, y que se puede medir en como quiera, moles por litro, milimoles por mililitro, lo que sea, pero quiero decir que se mide en una relación entre molaridad es una relación entre medida mol y una medida de capacidad que generalmente es el litro o un submúltiplo, o un múltiplo o submúltiplo de litro. Y que a partir de ahí, bueno, teníamos la capacidad de, entonces, bueno, podíamos determinar la osmolaridad, si sumábamos la osmolaridad de las partículas que hay en el plasma, es decir, esas que tienen capacidad de atraer, si sumábamos las partículas que tienen osmolaridad en el plasma, podíamos obtener la osmolaridad del plasma, como podemos obtener la osmolaridad de cualquier sustancia que tenga disueltas partículas osmóticamente activas. Por ejemplo, podemos calcular también la osmolaridad de la luz del intestino, podemos calcular la osmolaridad de la orina, podemos calcular la osmolaridad no sé, de lo que querramos, de un poco de agua con sal. Es decir, la osmolaridad entonces hace referencia a el cálculo de la cantidad de moles que tienen la cantidad de moles que tienen osmóticamente activos, la cantidad de moles osmóticamente activos que tiene una solución, y a partir de calcular eso puedo entonces decir calculo la cantidad de moles, veo que sean osmóticamente activos, entonces a esos que son osmóticamente activos le llamo a la medida esa de atracción de agua osmolaridad, y entonces pongo esa molaridad la puedo traducir a osmolaridad o capacidad de atracción de agua que tiene ese líquido,
relacionado con lo que tiene adentro. El agua destilada tiene osmolaridad 0, y entonces puedo calcular la osmolaridad de una sustancia, y que es la cantidad de osmoles. En realidad nosotros en el plasma medimos en miliosmol, no importa. Podemos medir los miliosmoles por litro de solución, y eso nos da una idea del tipo de soluto que hay adentro, y además de cómo se va a comportar ese líquido. Ahora, ¿a qué viene esto? Viene a cuento que los líquidos ejercen presión contra todo, contra las paredes y contra todo. Es decir, las moléculas ejercen presión contra todas las cosas, las moléculas de líquido. Por ejemplo, si uno va a la pileta, ¿no es cierto? A una pileta de natación, y se mete en la pileta de natación, bueno, al principio no siente nada, uno se mete en la superficie, pero si uno se va hundiendo, empieza a sentir cómo el agua lo empieza a apretar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Supongo yo. Han ido a la pileta, se metieron en la pileta, y a la medida que uno se va hundiendo, el agua va apretando. Bueno, eso es porque el agua, justamente, las moléculas de agua, aprietan dentro de esa pileta, dentro del recipiente que lo contiene, en todo sentido. Empujan contra las paredes, empujan contra lo que esté adentro. Es decir, que si yo tengo una pileta de natación, o ahora lo dibujo un cilindro, lo mismo, con un líquido adentro, entonces el agua, digo que ejerce presión en todos los sentidos. Esa presión que ejerce en todos los sentidos el agua, dentro, o cualquier líquido, o cualquier fluido, porque para los gases vale también, pero bueno, esa presión en los líquidos, perdón, esa presión la ejercen todos los fluidos, pero en los líquidos esa presión se llama presión hidrostática. Es decir, la presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido contra todo lo que está, incluso hacia adentro del líquido. En el caso nuestro de los vasos sanguíneos, la presión que se ejerce contra las paredes del vaso sanguíneo le llamo presión hidrostática. Presión hidrostática. Y la presión hidrostática depende del líquido que esté adentro de ese vaso sanguíneo empujando contra las paredes, más los solutos que estén adentro de ese vaso sanguíneo. O sea que la presión hidrostática está generada por el agua más solutos. La presión hidrostática está generada por el agua, H2O, más los solutos. Solutos más agua generan contra la pared del vaso una presión determinada, una presión de salida de adentro del vaso, presión hidrostática. A su vez, existen sustancias que tienden a retener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Ejerce una presión para retener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Es decir, que en el vaso sanguíneo hay sustancias que tienen una capacidad osmótica. Son sustancias osmóticamente activas. Dijimos que el sodio era una sustancia osmóticamente activa, que la glucosa era osmóticamente activa, y agrego las proteínas. Son sustancias osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque atraen agua. Osmóticamente activas. Sustancias que tienen la capacidad de traer el agua hacia el vaso sanguíneo. Es decir, que ejercen una presión contraria a la hidrostática. En nuestro esquema lo representamos de esta manera. La presión hidrostática está representada por flechas negras, y la presión osmótica está representada por flechas naranjas. Ahora hago una aclaración. Presión osmótica, ¿sí?, es la de atracción. Ahora, dentro del vaso sanguíneo están las sustancias que son osmóticamente activas que mencionamos. Pero resulta que de estas sustancias, ahora yo las pongo en color rojo, como puntitos rojos, de estas que mencioné, hay unas sustancias
que cuando ejercen presión contra la pared pueden salirse. Y hay otras que cuando ejercen presión contra la pared no pueden salirse. Acá veo, en verde tengo pintadas sustancias que sí pueden salirse, esperen un poquito que la pinto adentro también. En verde tengo sustancias que sí pueden salirse del vaso, están tanto adentro como afuera en el intersticio. Pero hay otras que están pintadas de rojo que no pueden salirse del vaso y que quedan adentro. Esas son las proteínas. Las proteínas no se pueden escapar del vaso. En cambio, las otras sustancias sí se pueden escapar del vaso sanguíneo. Como la proteína se queda dentro del vaso sanguíneo, la parte de la proteína que retiene el agua, o la parte de presión, perdón, que corresponde a las proteínas que retienen el agua, esa parte de la presión que retiene el agua dentro del vaso, porque no se puede salir, a diferencia de la otra parte que retiene el agua con sí mismo, pero se puede escapar del vaso, la parte que no se puede escapar, que son las proteínas, retienen agua dentro del vaso, ejerciendo una presión hacia adentro neta. Ese tipo de presión se llama presión coloidosmótica. Coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas para retener el agua dentro del vaso. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Qué es la presión coloidosmótica? La presión que ejercen las proteínas para contener el agua dentro del vaso. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión de todas las moléculas para retener el agua del vaso, adentro del vaso, o en el intersticio mismo, para apretar todo lo que fuera. Pero por ahora dentro del vaso, vamos a decir. Presión osmótica, toda la presión que se ejerce contra la pared del vaso. Presión coloidosmótica es la presión que ejercen solo las proteínas para retener el agua dentro del vaso porque la proteína no se puede escapar. Quiere decir que en nuestros vasos sanguíneos hay dos presiones. Una presión que tiende a ir hacia adentro, a retener líquido dentro del vaso, y una presión hacia afuera que lo ejerce todo lo que hay adentro del vaso. ¿Cómo me puedo dar cuenta que en el vaso sanguíneo hay un líquido con un montón de cosas que tienen tendencia a salirse del vaso? Bueno, Profe, sí. disculpe, ¿puede repetir la de osmótica? ¿Era la que tiene la tendencia del agua a salir? Osmótica es la de atraer agua. Vale para cualquier partícula que atraiga agua. Pero resulta, la de salir se llama hidrostática. ¿Está bien? Entonces digo así. Primero le digo presión hidrostática. Hidrostática, acá pongo agua con solutos. Agua con solutos. Y ahora mi pregunta, ¿qué hago yo? Si yo pongo en esto que está acá, que es un vaso, puede ser un vaso sanguíneo, un vaso de vidrio, un vaso de lo que quieran. Esto es un vaso. Y en este vaso, yo pregunto, tengo mi vaso que está lleno de líquido con solutos. Es decir, cosas que están disueltas adentro o que están en suspensión. Tengo ahí sustancia, ¿no? Yo tengo así. Pregunto, si yo tengo esto así, ¿no es cierto? Y hago un agujero, y esto está lleno de líquido y cerrado en los dos extremos. Lo cierro acá, pum, es decir, seccioné un vaso sanguíneo o lo que fuera, lo llené con líquido y lo tapé de los dos lados. Ahora a mí se me ocurre, solo porque sí, hacer esto. ¿Qué hice ahí? ¿Qué quise representar ahí? ¿Como que le cortó algo? ¿No? Un agujero. Un agujero. Muy Sí, bien. un agujero. Cuando hago ese agujero, el líquido que está dentro del vaso, ¿se sale o se queda dentro? Dale. Se sale. Una parte sale y otra no. Bueno, pero la tendencia es a salir, ¿correcto?
Sí. O sea, va a quedar, según este dibujo, va a quedar desde acá, a ver dónde está. ¿Dónde está? Según este dibujo, lógico, lo que está de acá para abajo va a quedar. Pero no importa el final, lo que me interesa es lo que va a ir pasando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo haga este agujero? Bueno, Se sale. va a pasar esto. Lo voy a representar de esta manera. ¿Qué pasó ahí? Es agua con soluto, con un poco de soluto, ¿eh? Con soluto, claro. No se escapó el agua sola, se sale el agua con el soluto. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora hago un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, hago lo siguiente. Mi ventanita, tiene una particularidad. Mi ventanita a ver, en mi segundo ejemplo, mi ventanita es esto celestito que está ahí. Como resultado, ¿qué va a pasar ahí? Sale más líquido. Sale líquido. Digamos, Sí. pero no tanto soluto. Sale quizás. el verde parecería no salir. El verde Sí. se va a quedar adentro. ¿Se entendió lo que digo? Va a salir soluto, va a salir líquido, va a salir soluto, pero no todo el soluto. Va a salir solo el soluto que pueda pasar a través del agujero. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Sí? ¿Se entiende que hay una diferencia con lo anterior? En lo anterior salía líquido completo, en esta sale el líquido, ¿sí?, con soluto, pero no con cualquier soluto, solo con algunos. Bueno, en el caso, ahora dibujo el caso inicial, que sería donde no hay agujero, lo dibujo transversal así para que me entre en la hojita, dibujo el dibujo inicial transversal, es decir, donde había agua con solutos, y entonces lo que comprendo acá es lo siguiente. Lo primero que me sirve para comprender estos esquemas que acabo de hacer es que el primero es que el agua y los solutos hacen fuerza contra la pared. ¿Cómo me doy cuenta? Que están haciendo presión. Porque si no, no saldrían los dos. ¿Cómo? Porque si no, no saldrían los dos. Claro, están saliendo los dos y sale el agua también. O sea que esto me está demostrando que esas sustancias que están adentro del vaso sanguíneo están ejerciendo presión contra el mismo. Si no estuvieran ejerciendo presión, imaginemos lo siguiente, que esto que está acá, esto, que está así, fuera un elemento sólido. ¿Está bien? Esto que está acá. Es, por ejemplo, un cilindro con plástico adentro que tiene brillantina. Cuando yo haga la ventanita, ¿se va a salir el plástico con brillantina? ¿Un plástico seco Sí. con brillantina? ¿Se va a Sí. escapar? Ah, no. Sí. ¿Sí o no? Si lo que tengo Es aquí... sólido, ¿no? Si es sólido, no, efectivamente. ¿Cómo se va a escapar? No se puede escapar. Quiere decir que ese sólido, así como está, no está ejerciendo presión contra la pared. Porque si estuviera ejerciendo presión contra la pared, cuando yo abriera la ventana o cuando yo rompiera todo el vaso, se tendría que salir. Sin embargo, no se sale solo. Lo tendría que sacar yo. ¿Se entendió la diferencia? En cambio, cuando hay un fluido, el fluido hace fuerza contra el recipiente que lo contiene. Por eso, cuando abro la ventana, se escapa el fluido. En este caso, el fluido con los solutos. Si lo tengo así, no se sale nada. Si lo tengo así, vamos al revés. Si lo tengo así, no se sale nada. Si lo tengo así, empezarían a escaparse el líquido con los solutos que pasaran. Y si lo tengo así, sale líquido con todos los solutos. Lo que me demuestra esta experiencia en los 3 pasos es que el líquido y los solutos adentro están ejerciendo una presión contra la pared. Cuanto mayor sea la cantidad de soluto que tenga,
mayor va a ser la presión que vaya contra la pared porque van a haber mayor cantidad de partículas. Quiere decir que la presión que se ejerce contra la pared depende de las partículas o las moléculas que estén adentro de un fluido. La molécula del agua más los solutos. ¿Está bien? Eso me está demostrando lo que les acabo de mostrar, lo que les mostré es para demostrarles eso, o para que entendamos eso. Se entiende que estando adentro de un vaso sanguíneo, hay una presión que se ejerce hacia afuera. Esa presión que se ejerce hacia afuera se llama presión hidrostática. Hidros de agua. Y se llama hidrostática porque en realidad hace referencia a un líquido en reposo. En realidad nuestro líquido se mueve, pero se cuenta para estos casos como si fuera líquido en reposo esa presión. La presión hidrostática. Es la misma presión que puede tener el agua más los solutos que tenga el agua cuando nos metemos en la pileta de natación, sobre todo lo que sean las paredes y sobre nosotros mismos. Si yo tengo una pileta de natación grande, transparente, y la tengo por arriba de la tierra, o abajo de la tierra, lo mismo, y le hago un agujero a la pared de la pileta, ¿qué pasa con el líquido? Sale. Lógico, es así, es lo mismo que destapar el fondo, se va el agua. O destapar el costado, por el donde sale el agua para el filtro, también. El agua sale. Sale porque tiene esa presión, la presión hidrostática. Y con los solutos que tiene adentro se escapa. Perfecto. Presión hidrostática. Ahora, esa presión hidrostática, cuando tiene solutos, los solutos pueden tener capacidad de atracción de agua, es decir, capacidad de mantener el agua consigo mismo. Eso lo suelen hacer las sustancias que son ionizadas. Las sustancias que son ionizadas tienen capacidad de disolverse en agua, lo que significa que tienen capacidad de atraerla. Lo puedo demostrar con la sal, como el otro día. Puedo hacer el montículo de sal, por ejemplo, podría ser así. Usando un ejemplo parecido al que tengo ahora. Pongo un montículo de sal. Bueno, no importa, ahí está. Este caso lo voy a hacer primero al revés. Montículo de sal al lado de un vaso, que es un vaso sanguíneo que tiene permeabilidad al agua. Entonces dibujo el montículo de sal al lado del vaso sanguíneo así. ¿Está bien? Y al vaso le pongo agua. ¿Está bien? Pero el vaso no es permeable, en este caso nuestro, no es permeable al sodio, pero sí al agua. Entonces, si yo esto lo dejo un rato, me va a pasar lo siguiente. Profe, igual de acuerdo a la cantidad no se puede haber una cierta saturación. Claro, sí, pero en nuestra sangre no pasa eso, exacto. Es verdad eso. En nuestra sangre no pasa. No llega un momento en que decanta el sodio, por ejemplo. Eso no pasa. Ah, claro. ¿Está bien? Podría pasar, no está incorrecto lo que estás pensando, pero en nuestros sistemas eso no sucede porque la sangre nunca pierde, nunca se sobresatura porque tiene sistemas de eliminación que tienen siempre, o sea, ¿qué va a pasar? Cuando el sistema se empieza a saturar, va a descargar el excedente de lo que tenga hacia el sistema que esté al lado que tenga menor saturación. Por ejemplo, hacia un riñón. ¿Está bien? Entonces se deshace de las cosas, que ese es el motivo, o sea, las cosas van de mayor a menor concentración, justamente para deshacernos de esas cosas, y eso hace que los excedentes los eliminemos por orina, por respiración, por lo que fuera. Esa es la manera en que nos deshacemos de las cosas, siempre teniendo en cuenta que el último aceptor es el medio externo, que tiene concentraciones más bajas que nosotros de todo. Porque si nosotros viviéramos en un medio salado, salino, adentro de ese medio salino todo el tiempo, que tenga mayores concentraciones de sodio que nosotros, nuestro cuerpo no tendría la forma exacta, tendría que tener otras formas para deshacerse de los solutos. Pero como no sucede así, nosotros podemos ir deshaciéndonos de todo
porque afuera siempre hay menos concentración que adentro. Entonces, ¿se entiende cómo es? O sea, no podés saturar. Sí, sí. Cuando empieces a saturar, es como si vos tenés un vaso no sé, con azúcar, con glucosa, está lleno. Llega un momento en que ya empieza a decantar el azúcar, pero resulta Claro. que el vaso es una membrana y el azúcar se escapa. Bueno, se te escapa el azúcar y se te queda el agua. O se escapan los dos, pero el vaso tiene opción de, una vez que se escaparon, de chuparte el agua de vuelta. Entonces se queda con el agua solo. Nuestros sistemas de excreción, nuestros sistemas fisiológicos funcionan de una manera por el estilo. ¿Está bien? En algunos casos hay fallas por algunas cosas, bueno, y eso se llaman enfermedades, ¿está bien? O se llaman signos o síntomas. Ahí está. En el caso ¿qué pasó? Ahí pasó que el agua, el vaso me quedó un poquito más chiquitito y más ancho, no importa, pero es el mismo vaso. El agua descendió acá, bajó la cantidad, pero se apelmazó la sal. Quiere decir que el agua se pasó de un lado al otro. Se pasó, ¿por qué? Porque esto, en este caso, en el primer caso, cuando empecé recién, el vaso era relativamente permeable al agua, pero el agua no se escapaba mucho. Pero cuando le puse algo afuera que la atrae, entonces el agua se me escapó del vaso, demostrando que la presión es de adentro hacia afuera. Y siguió a un soluto correspondiente. Ahora, en nuestro caso acá, en el otro caso, ahora es la misma cosa, pero es parecida, nos está mostrando la presión que ejerce el agua con los solutos. Cuanto mayor sea la cantidad de soluto, mayor va a ser la presión que se ejerce hacia afuera, pero resulta que hay solutos que no pueden salir del plasma, porque las paredes del plasma no los dejan salir. Las proteínas son ese caso. Las proteínas no pueden escaparse hacia el intersticio. Como las proteínas no se pueden escapar al intersticio, vamos a ejemplificarlo como el caso de abajo, como la proteína no puede ir hacia el intersticio, se queda dentro del vaso. Pero su capacidad de atraer agua no la pierde. De modo tal que, ¿es parte de la presión que se ejerce contra las paredes? Sí. Pero además ejerce una presión más, la presión de retener. Retiene, ejerce una presión hacia adentro. Esa presión hacia adentro se llama presión coloidosmótica, que es la presión de retención que tienen las proteínas. ¿Está bien? Entonces, presión hidrostática es la que ejerce el agua con los solutos hacia afuera. Presión oncótica o coloidosmótica es la que ejerce la proteína por no poder salirse del vaso y seguir reteniendo agua. ¿Se comprenden estos conceptos? Presión coloidosmótica. O sea que, cuando yo quiera medir la presión que hay en este vaso cerrado, la presión de este vaso cerrado, la presión neta va a ser igual a la presión hidrostática, que es de todo lo que quiere salir, menos la presión que ejerce la proteína para retener. Entonces, vamos a ponerle, si la proteína retiene agua, la está tirando hacia adentro. La tira hacia adentro con una presión. Con una presión vamos a ponerle 2. Por ponerle un número, no importa, 2 milímetros de mercurio, lo que fuera, 2. Le voy a poner un número 2 para que se entienda numéricamente. Por un lado tengo la presión de la proteína tirando para adentro 2. Y la presión hidrostática total, agua más solutos, suma 4. ¿Está bien? Entonces, 4 milímetros de mercurio, presión para salir. 2 milímetros de mercurio que se tienden a retener. La resultante total, en este vaso, 2 milímetros de mercurio. ¿Hacia a dónde? Hacia afuera. La resultante, 2, pero hacia afuera. Profe, ¿siempre la presión hidrostática va a ser mayor que la de las proteínas? Absolutamente. Okay. Siempre. Pero hay una salvedad. En la medida que sale agua con soluto, los solutos que se salen también son osmóticamente activos. ¿Se entiende lo que digo? En la medida que se sale el agua, también se salen solutos que son osmóticamente activos, pero que tuvieron la capacidad de pasar el vaso sanguíneo. Y la presión osmótica ahí en esa ecuación no aparece.
la presión osmótica hace referencia a los solutos, digamos, a la presión que ejercen los solutos en general. Osmótica, por eso lo separé. Osmótica serían todos los solutos que están ejerciendo presión para atraer agua. Pero de esos hay algunos que sí se pueden escapar. Por eso tengo que diferenciarlos de las proteínas que no se pueden escapar. O sea que la presión osmótica, ¿quién ejerce presión osmótica? Todos los solutos. Pero ¿por qué diferencio la coloidosmótica u oncótica? Porque estos solutos ejercen presión y efectivamente se escapan del vaso. O sea que la presión que ejercen es hacia afuera solamente, porque cuando la ejercen lo suficiente se escapan. En cambio la proteína ejerce presión solo para adentro. O sea que dentro de esa presión osmótica, los vasos, dentro de la presión osmótica tenemos sustancias que tienen presión osmótica pero hacen fuerza hacia afuera y se escapan para afuera. Y otras que hacen presión osmótica porque están reteniendo agua, pero la hacen para adentro. Entonces a esas que la hacen para adentro porque no se pueden escapar, no le llamo presión osmótica, le llamo presión coloidosmótica, porque es una presión para adentro. Entonces, la presión osmótica en sí la ejercen todas las moléculas, todas, pero las que se escapan las diferencio de las que no se pueden escapar, y las que no se pueden escapar digo que ejercen presión hacia adentro, y las que ejercen presión hacia adentro son las proteínas, y a esas le digo que hacen presión coloidosmótica. ¿Se entiende cómo es? En el caso de los capilares que intercambian sustancias, Sí. ¿hay un tipo de presión especial o es más o menos todo el cuerpo igual? No entendí, igual lo vamos a ver eso, pero no entendí la pregunta bien. A ver, ¿qué me quisiste decir? Si hay presión igual que qué. ¿Como que también pueden salir proteínas en el caso de los capilares? No, en ningún lado, porque los vasos sanguíneos son impermeables para la proteína. Ah, siempre. Siempre. El vaso sanguíneo es impermeable. No, ahora, si la presión es la misma que en los vasos grandes, no puede ser nunca, porque un vaso que tiene este diámetro no puede tener nunca la misma presión que un vaso que tenga este diámetro. ¿Se entendió? Para que tengas una idea, la presión arterial máxima nuestra, de un adulto, la presión máxima de un adulto, decimos que es alrededor, la máxima que puede llegar es alrededor de unos 120 milímetros de mercurio. Ojo, se puede sobrepasar esa presión. También se puede sobrepasar y enfermarse. También se puede sobrepasar y romperse. Por ahora, que se puede sobrepasar, pero la que tomamos decimos 120 para un adulto, la máxima. La máxima presión que hay en el sistema en una arteria elástica. Pero si yo tomo la presión en una arteriola, la presión es de 35 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Pero ¿por qué es eso? Porque el vaso tiene un diámetro muy chiquitito, no puede tener la misma presión. ¿Se entiende que no? O sea, yo pregunto en cuál de estos dos vasos, lo hacemos así, vamos a hacerlo así. Vamos a poner dos vasos largos, voy a poner dos contenedores de cerveza. Dos contenedores de cerveza. Los dos tienen el mismo alto y los dos están llenos hasta el mismo lugar. ¿No? Esto es para que se caiga de maduro lo que estamos hablando, ¿no? Tengo dos contenedores, ahí los tengo ahí. Ahí están, dos contenedores. ¿Se ven? Uno finito y uno gruesito. Los dos están llenos hasta el mismo lugar. ¿Se ve o no? Sí. Sí, profe. Sí. Los dos. Bueno, ahora le voy a poner la canillita a los dos. Le pongo una canillita, se la pongo abajo. Ahí está. La canillita para que salga la cerveza. Acá abajo así. La cervecita, ahí está, dice, me voy a servir una cervecita, dice. Y entonces, pregunto, tengo el contenedor A y el contenedor B, ¿no es cierto? Primero pregunto, ¿de cuál de los dos va a salir con más fuerza la cerveza? ¿Del contenedor A o del B? La canillita se ve, ¿no? Ahí en costadito la canillita. ¿De cuál va a salir con más fuerza el líquido? ¿Del A o del B?
Ah, No, del B. ¿Por qué del A? ¿Por qué del B? ¿Quién dijo del A? ¿Por qué del A? y porque cuando achicás el orificio de salida, El no sé, me orificio de imagino. salida es el mismo. Son dos canillas iguales. Esta y esa. Son dos canillas iguales. La pregunta es, son canillas iguales, las puse en dos recipientes iguales, en dos recipientes del mismo alto, pero uno es más gordito que el otro. Se lo pregunto de otra manera. En vez de poner una canillita, voy a hacer acá, a la misma altura, un poquito más abajo, un agujerito. En los dos hago un agujerito a la misma altura. ¿En cuál de los dos tengo que poner el vaso más cerca? ¿En el A o en el B? En el B va a salir más presión porque hay más cantidad. En el A, claro. Invariablemente, acá hay un concepto que veo que falla. ¿La duda en qué radica la duda? La duda de ustedes radica en la siguiente. La duda radica en que eso que ustedes están viendo es un sistema estático. Y ustedes están imaginando por ahí, no saben si es dinámico o estático. No se lo están planteando en esos términos, pero es lo que está pasando. O sea, no se lo están planteando así, pero yo estoy intuyendo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Ustedes dicen lo siguiente. Si yo tengo una manguera gruesa y tiro agua, sale una distancia. Tengo una manguera de un diámetro, pero si le pongo el dedo y reduzco el diámetro, sale más lejos. Claro, eso pensé yo. Claro, es lo que supuse. Yo soy adivino. Entonces, esa es la teoría que uno dice, pero ahí hay una diferencia. Ese es un fluido que está en movimiento y al cual vos, y un sistema en el cual vos estás inyectando en el sistema permanentemente fluido. Por lo tanto, el fluido que estás inyectando en el sistema está tratando de pasar por un lugar mayor cantidad de fluido que el que puede pasar por ese lugar. Ahí entonces aumenta la presión. Pero si se trata de una estructura que no va, que no tiene, la presión de la estructura no va a ser renovada, como esto, que es un sistema estático, donde lo único que vale es la columna, y en la medida que baje la columna la presión va a ir cayendo además, entonces ahí solo tomo en cuenta la fuerza que hacen las partículas contra la pared, porque no hay ninguna otra fuerza agregada. Distinto sería si yo tuviera arriba, acá arriba, un pistón, un émbolo que estuviera empujando hacia abajo. Si yo tuviera un pistón que está empujando hacia abajo, entonces ahí sí, el líquido que sale acá va a salir a más presión que este. Pero porque yo estoy presionando, generando una presión extra. Acá lo único que ejerce la presión es el líquido. Y se cae de maduro que si uno pone un tonel de vino, si yo pongo un tonel de vino al lado de una jarrita y hago un agujero en el tonel, el agua sale, el líquido sale lejos. Y si lo hago en la jarrita, me sale ahí nomás, me sale un chorrito. Es más, con un alfiler, el tamaño de un alfiler, yo hago un agujero en un tonel y sale un chorro. Sale un chorrito que puedo llenar un vaso. Si hago un agujero del tamaño de un alfiler en una jarrita, el agua que corre por la pared de la jarrita, ni siquiera sale para afuera fuerte. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que digo... Más o menos, yo entendí más o menos. Bueno, ¿Por qué sale, digamos, con más presión en el más grande? porque el más grande tiene mayor cantidad de partículas. Es decir, hay más partículas ejerciendo presión, haciendo fuerza contra la pared. ¿Está bien? Y si le sumás a eso la fuerza de gravedad, pero en los dos la fuerza de gravedad es la misma. Entonces lo que vale es la presión que ejercen las partículas. Si yo tengo una partícula, ejerce presión 1. Si tengo 100, ejerce presión 10. Si tengo 1000, ejerce presión 1000 y así. ¿Se entiende? Como que va a ir aumentando. Cuanto mayor sea el volumen, mayor va a ser la presión que se ejerza. Ahora, eso, por supuesto, si el fluido está circulando, puede pasar que no pase exactamente eso, pero, siempre y cuando yo exceda la presión que soporta el sistema. Ahora, ¿qué pasa en los uno dice, bueno, pará, pero si vos me decís que esto es una arteriola y esto es una arteria, entonces quiere decir que el flujo que está acá tiene que ser el mismo que está acá. No, porque cuando esta arteria llegue a arteriola, está representada por cientos de estas. Entonces esto